Bien, la batería de test, ¿sí? La teoría sobre test que nosotros vamos a ver acá está orientada a los test proyectivos, ¿sí? Los test proyectivos son un tipo, ¿sí?, de test dentro del universo de tipo proyectivo, ¿sí?, que obviamente son, en este caso, gráficos, es decir, que son vía dibujos, ¿sí?, y que se llaman proyectivos porque están basados en el empleo de un mecanismo de defensa psicológico que tenemos los seres humanos que se llama proyección, ¿sí? Básicamente, ¿qué es la proyección? Atribuirle, ¿sí?, a los objetos externos características que de nosotros mismos, ¿sí?, que nosotros amamos u odiamos, ¿sí? Seguramente en la vida diaria en algún momento usaron la palabra o la frase, ay, vos estás proyectando. Bueno, proyectar, ¿qué es esto? ¿Sí? Poner en el otro aquello que no me gusta o poner en el otro aquello que sí me gusta, pero que en realidad es mío, no del otro, ¿sí? Los test proyectivos tienen este mismo mecanismo, ¿sí? Es decir, la idea fundamental sería que la persona proyecta sobre la hoja, ¿sí?, entendida como el espacio vital en el cual se desenvuelve el sujeto, ¿sí? Aclaro esto porque siempre suelo preguntar qué significa la hoja y nadie sabe, ¿sí? Y esto está también en el PDF. La persona proyecta, ¿sí?, sobre la hoja todas estas cuestiones internas, ¿sí?, que en algún punto son generalmente inconscientes, ¿sí? Inconsciente es un término de una corriente psicológica de tantas, ¿sí?, una de las tantas que hay, ¿sí?, que es el psicoanálisis, ¿sí? El psicoanálisis es muy conocido en la Argentina y en el mundo. Acá particularmente a los argentinos les gusta mucho el psicoanálisis y mucho el inconsciente, y la teoría para interpretar los test es una teoría psicoanalítica, ¿sí? Es la teoría del fundador, que es Sigmund Freud, ¿sí?, y de algunos más contemporáneos, como lo han sido Melanie Klein, o que trabaja con niños, y Jacques Lacan, ¿sí? Entonces, los test proyectivos gráficos son técnicas, ¿sí?, de tipo proyectivo, es decir, de tipo dibujo, creados con este fundamento psicoanalítico, aunque sí, hoy en día, en las últimas décadas, han surgido nuevas técnicas proyectivas y nuevos marcos teóricos que nos van a permitir interpretarlas, ¿sí? El HTP, el Casa Árbol Persona, es un test proyectivo gráfico que, una vez que nosotros lo analizamos por completo, nos va a ayudar a obtener información respecto de la manera, ¿sí?, en la que el individuo experimenta su yo, es decir, la parte más consciente de su personalidad, ¿sí?, en relación con los demás y con su ambiente familiar. Para esto, ¿sí?, nosotros vamos a necesitar aplicar una consigna, ¿sí? La toma se hace a partir de una consigna que es un estímulo bastante neutro, ¿sí?, que le pide a la persona que dibuje una casa, un árbol y una persona y le entrega el material para lo mismo, ¿sí? Luego le vamos a decir que le vamos a hacer algunas preguntas también respecto de lo que dibujó, ¿sí? Posteriormente vamos a evaluar esos dibujos basándonos en el contenido, ¿sí?, en las características del dibujo, como por ejemplo el lugar de la hoja que eligió, el tamaño en que lo hizo, si le faltan o no le faltan partes y las respuestas o las verbalizaciones que existieran mientras la persona dibuja, ¿sí? Para la realización del HTP se sugiere que la persona no esté de más que de 30 a 90 minutos, ¿sí? Y que mientras la persona dibuja, nosotros podamos ir registrando algunas cosas, como por ejemplo la latencia inicial, ¿sí? ¿Qué es la latencia inicial? Básicamente es el tiempo que tarda una persona en empezar a dibujar, ¿sí?, desde que yo le di la consigna. Es decir que si yo a ustedes les digo a las 9:55 dibujen una casa, un árbol y una persona, ¿sí?, la latencia inicial comienza registrando que a las 9:55 yo les di la consigna, ¿sí?, y que la persona pueda llegar a tardar un minuto, es decir, ustedes pueden empezar a dibujar a las 9:56, puede tardar 10, puede tardar 15, ¿sí? La latencia inicial es eso que el sujeto demora, ¿sí?, en comenzar.
Otra cosa que vamos a registrar son las verbalizaciones, es decir, aquellas cosas que la persona dice mientras dibuja, si es que dice alguna cosa, ¿sí? Algunas personas son más calladas y no dicen nada, ¿sí? El orden de los dibujos y de los detalles, es decir, por dónde comenzó, ¿sí? Por qué dibujo y por qué parte de cada dibujo, ¿sí? Y obviamente que debemos tener disponible toda una serie de cosas, ¿sí? Que van a ser necesarias para que la persona pueda dibujar, como por ejemplo una gran cantidad de hojas, lápiz, goma, ¿sí? Viromes, porque hay personas que no les gusta dibujar con lápiz y dibujan con virome, reglas, porque algunos prefieren reglas, ¿sí? Cintas por si alguno quiere pegar algo, todo lo que a ustedes se les ocurra que una persona pueda necesitar para dibujar, ustedes lo tienen que tener disponible, ¿sí? Y lo que van a ver a continuación es el significado de cada dibujo, ¿sí? ¿Qué información me brinda cada dibujo cuando lo termino de analizar, ¿sí? Cuando yo termino de analizar el dibujo de la casa, lo que voy a encontrar es información respecto de cómo están las cosas en el hogar de esa persona, ¿sí? El dibujo de la casa genera asociaciones de las cuales la persona se percata y no, ¿sí? Acerca del hogar y de las relaciones personales más íntimas. El dibujo del árbol particularmente, ¿sí? Genera más asociaciones de tipo inconsciente. Por eso es el dibujo más interesante de analizar, porque se entiende que la proyección que se realiza sobre el dibujo del árbol nos puede brindar características sobre la psicología profunda de la persona, ¿sí? El árbol es una expresión gráfica de la experiencia de equilibrio que sienten, ¿sí? Los sujetos y su punto de vista en relación a cuántos recursos uno tiene, ¿sí? Para relacionarse con el medio que lo rodea y para obtener satisfacción de ese medio que lo rodea, ¿sí? Desde las cosas más mínimas hasta las cosas máximas. Mientras que el dibujo de la persona genera más asociaciones de tipo consciente, ¿sí? Y cuando interpretamos tenemos que tener presente el hecho de que el dibujo de la persona suele ser la expresión directa de la imagen corporal de uno mismo, ¿sí? Por eso muchas veces cuando le pedimos a una mujer que dibuje una casa, un árbol y una persona, la persona suele ser mujer, ¿sí? Refleja el resultado, ¿sí? De este test, el análisis de este test, refleja las habilidades de la persona para funcionar, ¿sí? En sus relaciones, para funcionar en lo interpersonal, ¿sí? Y para ver cuánto se puede llegar a bancar, ¿sí? La evaluación crítica y objetiva. Bien, entonces, ¿qué hacemos después, ¿sí? De obtener el resultado de todo esto? Básicamente un informe, ¿sí? El informe final lo que mixear, ¿sí? El resultado de la entrevista con el resultado de la batería. Entonces ustedes van a ver que, por ejemplo, cuando analizan el test, pueden haber cosas que están en el test y no en la entrevista, ¿sí? Y cosas que aparecen en la entrevista y no están en el test, ¿sí? Y que el test viene a aportar data interesante, ¿sí? Respecto de el perfil, ¿sí? De la persona. Por supuesto que los informes y los resultados, ¿sí? De las baterías solo tienen validez, ¿sí? Dentro del contexto laboral. Es decir, que no tiene mucho sentido que uno le haga un HTP al novio, a la suegra, a la tía, a la amiga para ver cuán bien o cuán mal está, ¿sí? Porque no tiene validez clínica. Los resultados finales de la validez solo son aptos en los encuadres o a los entornos en los cuales están siendo llevados a cabo, ¿sí? En el contexto laboral, en el contexto de la clínica, ¿sí? En el contexto escolar, dependerá de dónde se use la técnica también. Bien, entonces, una vez que esto ha acontecido, ¿sí? Uno ya está más o menos en posición de saber si la persona se puede llegar a bancar o no el puesto, ¿sí? Y de llamarla y de decirle que ha quedado o que no, ¿sí? Una de las cuestiones muy importantes también en los procesos de selección es que podamos comunicarle a las personas que el proceso ha finalizado, ¿sí? Yo siempre digo que nos toma 2 segundos y ni eso, ¿sí? Porque incluso podemos ya tener un mensajito armado que copiamos y pegamos y ya, ¿sí? Y dar aviso a la persona respecto de que si queda o no,
para que la persona no esté expectante toda la vida, ¿sí? O no se pregunte toda la vida qué pasó con ese proceso, ¿sí? Es una cuestión de empatía con el otro también, ¿sí? Que se necesita mucho en el área de recursos humanos, ¿sí? Y que yo siempre trato de reproducir desde esta impronta humana que trato de brindarle al recurso humano, ¿sí? Tengamos en cuenta que acabamos de entrevistar a una persona que viene porque necesita trabajo, que está en una condición en la que probablemente realmente necesita el trabajo. Entonces, seamos lo más humanos posibles, ¿sí? Y comuniquémosle tanto el sí como el no, ¿sí? Y en el caso de que no y de que trabajemos con bases de datos, comuniquémosle que el currículum queda en base de datos, ¿sí? Esto es muy importante también, porque la persona, ¿sí? Baja, disminuye sus niveles de expectativas y en todo caso tiene más libertades para seguir buscando, ¿sí? Bien, si tenemos suerte, ¿sí? Y todo ha salido bien, lo que comienza, ¿sí? Es el proceso de inducción, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna duda? Voy a ir buscando el power mientras de inducción. Profe, hola, ¿se me escucha? Sí. No, no escucho yo por eso. ¿Ahí me escucha bien? Se escucha perfecto. Que bueno, le quería contar una experiencia personal que yo tuve, por ejemplo, en el actual trabajo que yo trabajo, que es un estudio contable. Presenté el currículum a través de un mail. Tuve primero una entrevista por Meet y después me entrevistaron los dueños. En esa entrevista me tuvieron casi 2 horas y media y no me largaban y me preguntaban y me preguntaban. Y fue muy interesante porque, bueno, digamos, cuando termina la entrevista ellos me dijeron, es un 99,9% que quedaste seleccionado. El 1% que queda lo tenemos que hablar entre los tres. Y eso fue un viernes y al lunes me llamaron y empecé el miércoles. Bien, sí, sí, sí. Es muy importante el feedback, ¿sí? Que uno pueda este, brindarle a la persona un panorama, ¿sí? Uno muchas veces no puede dar una certeza, como en este caso tuyo, pero uno puede brindar un panorama, ¿sí? Estas personas estuvieron un poco de este lado y dijeron, bueno, mirá, vino bien, ¿sí? Pero ahora te confirmamos después, ¿sí? Hay gente que ni siquiera se toma la molestia de hacer eso, ¿sí? Se olvidan por completo que del otro lado existen personas que si vienen, ¿sí? Es porque necesitan el trabajo, porque el trabajo escasea, ¿sí? Porque tienen que mantener una familia o porque tienen que seguir sus estudios o por el motivo o porque simplemente necesitan trabajar y ya, ¿sí? Y no puede pasar desapercibido el tiempo que la persona está empleando para venir hasta acá, ¿sí? El momento de su vida, ¿sí? Que tardó en contarte todas sus experiencias, sus anécdotas, la predisposición que tuvo. Mínimamente hay que agradecer, ¿sí? Como mínimo. Y fíjense que agradecer o mandar un mail o un WhatsAppito cuesta 0 pesos, ¿sí? Y son 2 segundos, nada más. Entonces, bueno, si en algún momento están, ¿sí? Del lado de alguien o les toca como auxiliares contables, o si alguno lo encuentro por ahí como auxiliar de recurso humano, ¿sí? Tengan presente esto, ¿sí? El mail no cuesta nada, ¿sí? No cuesta nada, cuesta 0 pesos, el WhatsAppito que tarda 2 segundos cuesta 0 pesos, la palabra que le puedas decir a la persona cuesta 0 pesos, ¿sí? Y créanme que le ayudás un montón, ¿sí? O al menos disminuís muchísimo su nivel de ansiedad.
Por lo tanto, estás hasta colaborando con su salud, ¿sí? Bien, dudas, preguntas, comentarios antes de pasar a lo que es inducción. Aprovechen el momento, el espacio de las dudas. Exprímanlo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo tuve una situación haciendo una carrera de Tecnicatura en Recursos Humanos, donde tuve una pequeña, una cruce de ideas con la profesora de psicología, de lo cual me dijo que nosotros solamente como personal de recursos humanos, solamente tenemos que saber la descripción de los test. Más que eso, los test, lo que le evalúa los test son los profesionales de psicología para los que se capacitaron. Mi duda surge ahora esto de que si nosotros estamos capacitados para, ¿cómo es? No me sale la palabra ahora, pero adquirir esos conocimientos y ponerlos en práctica. No sé usted en su profesión si me puede responder eso o está bien. Yo le dije, o sea, está bien que nosotros como personal de recursos humanos tenemos que saber qué hace referencia a cada test. Y ella me dijo, solamente ustedes tienen que saber qué test se tomó y qué se tiene que sacar de cada test. El resto se encarga el profesional de psicología. Bien. A ver, hay una realidad, ¿sí? Que es la realidad de la evaluación psicológica, ¿sí? La instancia de análisis de test, ¿sí? Y de resultados de esa batería de test solo la puede hacer un profesional psicólogo, psiquiatra matriculado, ¿sí? Que es quien pone la firma, quien da el resultado y quien empeña la matrícula, ¿sí? De todos modos, la gente de recursos humanos, ¿sí? Tiene que conocer, ¿sí? Las técnicas, ¿sí? Que se utilizan, tiene que conocerlas, ¿sí? Tiene que conocer preferentemente este bagaje teórico conceptual como más o menos para saber de qué viene la cosa, ¿sí? Y eso no significa que ustedes lo vayan a evaluar, ¿sí? Es decir, ustedes se van de acá con una base, si ustedes leen ese PDF, de lo que es un HTP y de lo que significan algunas cosas del HTP, ¿sí? Ahora bien, a ustedes esa herramienta les puede ayudar a mirar algo y decir, pucha, esto vino bien o pucha, esto vino mal, ¿sí? Ahora, la persona que va a acreditar, ¿sí? Que vino bien o que vino mal es el psicólogo o psiquiatra del equipo, ¿sí? Básicamente porque es el que tiene las competencias, ¿sí? Para dar un análisis, ¿sí? Y en todo caso un diagnóstico final. Pero esto no exime el hecho de que ustedes puedan leer o aprender, ¿sí? Sobre técnicas interpretativas. ¿Me explico? Sobre técnicas en general, digo, puede ser un HTP como puede ser un Bender, ¿sí? No importa cuál. Importa que eh, ustedes no pueden evaluar, pero sí pueden tener un acercamiento, sí pueden saber teorías sobre, por ejemplo, el WARTEC, o sí pueden saber teorías sobre el HTP, ¿sí? Y si en algún momento están en el equipo con el psicólogo, ¿sí? Y el psicólogo comenta con ustedes algo, o ustedes llegan a ver algo, ustedes ya más o menos poder llegar a saber. ¿Mm? Ahora, ustedes no pueden firmar el resultado y no pueden arribar al resultado final. ¿Me explico?
pero sí pueden conocer. Obviamente que terminan conociendo muchas cosas en la carrera, calculo. No sé bien cómo está estructurada la carrera de recursos humanos, pero yo entiendo que ustedes tienen un acercamiento a este campo. Claro, sí, sí, estaba abocado, pero bueno, era esa la circunstancia, que uno tiene que saber las técnicas y todo lo demás, o sea, a qué está abocado cada test, Ujú. qué se observa, qué resultados da, pero obviamente el que firma y sabe el análisis completo, porque nosotros podemos analizar las descripciones, ver el trazo en los distintos dibujos, Ujú. si dibujó con un paraguas o no, Ujú. orientado más o menos, pero bueno, el enfoque y como usted dice, el que pone la firma es el psicólogo. Sí, sí, efectivamente, ¿sí? Esto es así. Lo cual no quiere decir, ¿sí?, que ustedes no puedan conocer nada. Es decir, el mundo de las baterías de test proyectivos gráficos, de ese mundo ustedes pueden abrir la puerta, pueden entrar, pueden conocer, pueden mirar, pueden tocar, ¿sí? Pero no pueden hacer un diagnóstico y evaluación como sí tiene las competencias un psicólogo, ¿sí? Pero, sí, con una mirada, muchas veces, como se trabaja en departamento, como se suele trabajar en equipo, muchas veces se piden miradas o se piden opiniones, ¿sí? En una época cuando teníamos un poco más de tiempo, yo les hacía acá a ustedes interpretar un test que ha sido cedido con fines didácticos. Ahora lo pasé al otro curso, a esa dinámica, ¿sí? Entonces ustedes se llevaban algunas dinámicas, algunas cuestiones interpretativas, ¿sí? Como para decir, bueno, leí la teoría, entonces si yo lo miro más o menos sé qué pasa, ¿sí? Más allá de que no puedo firmarlo y demás, tengo los parámetros, ¿sí? Tengo las teorías con las cuales guiarme. Ese es el paneo, ¿sí? Y esa es la situación de los técnicos, los licenciados en recursos humanos, los auxiliares, los asistentes, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Que no sean aún psicólogos, ¿sí? Porque muchas veces hay especialistas en recursos humanos que son psicólogos también. Bien, vamos a hablar entonces, ¿sí?, de lo que pasa cuando efectivamente la persona entra, ¿sí? Vamos a suponer que todo ha salido bien, y si todo ha salido bien, entra este concepto a funcionar, que es el concepto de inducción, ¿sí? La inducción es una cuestión relativamente novedosa, hay algunas organizaciones que nunca la implementaron, hay otras que la están empezando a implementar, y en la mayoría de los casos de nosotros, las personas comunes, siempre nuestros procesos de inducción los gestionamos nosotros mismos, ¿sí? Es decir que la mayoría de las veces cuando uno entra a un lugar a trabajar, a lo sumo tiene un compañero piola que te puede llegar a ayudar para conocer las cosas, pero el resto tenés que aprenderlas a los golpes. Bueno, la idea cuál es que esto no siga funcionando de esta manera, ¿sí? Y por eso la propuesta es la propuesta de un proceso de inducción acompañado, ¿sí? Y lo que ustedes van a ver ahora es una filmina donde yo les presento unas ideas generales sobre el proceso y en algún momento tienen que ayudar a alguien nuevo, puedan implementar algo de esto, ¿sí? Lo que ustedes están viendo ahí, dice bienvenido nuevo miembro, ¿sí? Proceso de inducción de personal. Y ahí ven una foto bastante sugerente de muchas cuestiones novedosas en el área del recurso humano de hoy en día, como lo son el cruce intergeneracional, ¿sí? La cuestión de la inclusión, ¿sí? No solamente de la inclusión de las diversidades, ¿sí?, sino también de la inclusión de nuevas tecnologías, ¿sí?, nuevos modos de aprendizaje en las organizaciones, inteligencias artificiales, ¿sí? Específicamente acá lo que ustedes ven es un choque generacional bastante interesante, ¿sí? Pues el señor, por más arreglado que esté, se ve que es un señor, ¿sí? Y una chica joven que trata como de empezar a acompañarlo, ¿no?, en este punto. Pero ¿qué es la inducción? ¿Sí? Como la palabra lo suele indicar, se trata de la incorporación de nuevos empleados a la organización, ¿sí? La inducción es una función de técnica propia de nuestra área,
¿sí? Por lo cual nosotros decimos que hay una serie de pasos lógicos que hay que cumplir cuando un empleado ingresa, ¿sí? Que la persona de recursos humanos debe poder realizar o el departamento debe poder encaminar cuando alguien nuevo llega, ¿sí? En principio, que el empleado conozca la organización, ¿sí? Conozca nuestros valores, es decir, nuestra misión, nuestra visión, nuestra cultura, que puede ser un proceso un poco más largo, y nuestra metodología, es decir, cómo es la cuestión de la asistencia, cómo es la cuestión de la disciplina, ¿sí? Y en algún punto lo que nosotros llamamos el reglamento interno, ¿sí? Acá ven otras cuestiones más, ¿sí? En la foto también, aparte del cruce intergeneracional, ven la diversidad, ¿sí? Cultural, también, ¿sí? Cuestiones también que tienen que ver con la tecnología y cuestiones un poco más tradicionales del papel y la hoja. La inducción se divide en dos partes, ¿sí? La parte 1 es lo que nosotros vamos a llamar primer día. ¿Qué es lo que nosotros sugerimos para este primer día? ¿Sí? Que podamos, aunque sea, tratar de armar un mail, ¿sí? Que le anticipe, aparte de darle la bienvenida al empleado, le anticipe algunas cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, día y horario en que debe presentarse, que tenemos programado para ese día, ¿sí? Depende de la cultura organizacional. Algunos pueden llegar a, bueno, eh, realizar algún recorrido, ¿sí? Acá tenemos que te sugerimos, prepararle a tu empleado un mail previo, ¿sí? Un mail de bienvenida, un mail donde podamos, bueno, cálidamente decirle que lo esperamos, ¿sí? Que vamos a tratar de darle la bienvenida entre el equipo, ¿sí? O al menos el sector donde se va a insertar, ¿sí? Podemos organizar, incluso algunas organizaciones utilizan la organización del recorrido por el área específica donde va a tener que trabajar o la pequeña ceremonia de bienvenida, es decir, un ratito antes de empezar a trabajar, ¿sí? Podemos tomarnos como para que conozcamos al nuevo, ¿sí? La inducción propiamente dicha comienza, ¿sí? Con la primera semana. Y en la primera semana, ¿sí? Acá tienen una foto también bastante más sugerente respecto de la inclusión. La primera semana, la idea es que la persona empiece a adentrarse poco a poco, ¿sí? La idea es que la llegada no sea tan traumática y por eso también la importancia de, bueno, ir preparando a la persona con un mail, ¿sí? Poder ir descendiendo un poco sus ansiedades, porque sabemos que esto es un proceso, ¿sí? Y que las personas no aprenden en una semana la cantidad de años que la empresa tiene funcionando, ¿sí? Es por esto que ustedes van a ver que el proceso de inducción no tiene, ¿sí? Como yo les presento acá, una duración determinada y estricta, ¿sí? Porque básicamente va a depender de las características de la organización, pero también del empleado como tal. Por lo tanto, es muy importante que nosotros vayamos chequeando paulatinamente, ¿sí? Cómo se siente, si hay algo que no sabe, si hay algún elemento que no le dimos, si hay algo en que podemos ayudarle, ¿sí? Y acá también va a surgir la implementación posible de las políticas del capital humano que vimos en la primer clase. Por supuesto que la idea es también que conozca nuestros cronogramas, ¿sí? Si bien en el mail previo uno ya, la idea es que le mande un cronograma, ¿sí? Con las tareas a realizar, dividido por días, divididos por horarios, ¿sí? La idea es que también conozca el funcionamiento general, ¿sí? Todo esto es un proceso muy lento y espaciado, ¿sí? Donde se espera que el departamento pueda acompañar a quien recién llega, ¿sí? No solamente en las cosas buenas, sino también en el marcado de los errores, ¿sí? El marcado de los errores o de cosas que nosotros esperamos del empleado es algo que también debe estar presente y que debe ser conversado desde una perspectiva de seguridad psicológica, ¿sí? Desde una perspectiva donde la persona sienta que puede ser escuchado, ¿sí? Que puede hablar respecto de lo que sabe y de lo que no sabe, que puede tolerar que alguien le marque un error y que puede empezar a remendar ese error, ¿sí? O a aprender respecto de cómo hacemos las cosas acá, ¿sí? Porque por más que él ya venga de trabajar, no sé, de administrativo en otra empresa y acá venga también a trabajar de administrativo, las dos empresas son distintas. Entonces, si bien las habilidades duras son las mismas,
las habilidades blandas pueden variar, ¿sí? Quizás acá necesitamos que sea un poco más proactivo y en la otra era un poco más pasivo, ¿sí? O viceversa, quizás acá le podemos dar una onda más light, ¿sí? Un relax, y en la otra vivía bajo presión o bajo estrés, ¿sí? Conocer todo esto lleva tiempo. No podemos pretender nunca que un empleado resuelva y conozca la vida de una empresa de 10, 20, 5, 15 años, ¿sí? En un mes o en una semana. Bien, entonces, este proceso tiene una duración determinada, ¿sí? Es decir, que puede llevarnos un mes, dependiendo del empleado y de las características de la organización, como puede llevarnos 6, como puede llevarnos un año, ¿sí? Si el empleado ya la tiene bastante clara, más o menos para los 6 meses va a andar bárbaro, ¿sí? Pero si por ahí el empleado no la tiene tan clara y recién es la primera vez que está como accediendo, bueno, tenemos que tener un poco más de tolerancia, paciencia, ¿sí? Porque el proceso va a cumplir su meta, pero no a corto plazo. Bien, ¿ha quedado claro esta cuestión de la inducción? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Yo tengo una duda que me surgió ayer. Con respecto a la inducción, después para pasar a ser efectivos, digamos, se hace como una carta o un estudio de factibilidad o demás, si el empleado al que contratamos cumple con o sea, con el labor que tiene que hacer. Sí, eso forma parte de otro tema, sí, que acá no lo vemos, que lo vemos en el otro, que se llama evaluación del desempeño. ¿Sí? Eso era, no me salía el nombre. Sí, se llama evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño es otra de las funciones técnicas propias, ¿sí? De nuestra área, donde bueno, nosotros vamos viendo, ¿sí? Si la persona puede responder a las responsabilidades que le hemos asignado o no, ¿sí? O más o menos. Y en todo caso, ¿qué podemos hacer con eso? Por esto decía hoy que acá es altamente probable que tengamos que empezar a implementar las políticas que estuvimos trabajando en la clase 1. Por ejemplo, si yo veo que la persona está cometiendo errores, ¿sí? Reiterados, ¿sí? Por ejemplo, no sé, sobre el uso de una maquinaria, ¿sí? Yo puedo evaluar que el desempeño en relación al uso de esa maquinaria es regular, ¿sí? Regular diciendo 5 o 6, ¿sí? Lo que puede estar sucediendo es que quizás no sepa usarla. Entonces, bueno, ahí podemos empezar con la implementación de las políticas. Podemos hacer un programa de modificación conductual, podemos emplear una técnica de modelado, ¿sí? Entonces podemos anexarle un compañero de trabajo, ¿sí? Que esté con él en los momentos, ¿sí? Al menos 15 días, y después de eso que ya lo deje solo, ¿sí? Y entonces en nuestra próxima evaluación del desempeño vamos a ver qué tal fue con eso, ¿sí? Obviamente que si la evaluación del desempeño nota que el desempeño es nefasto en todas las áreas, ¿sí? Bueno, hay un problema. Y ese problema, ¿sí? Se debió haber generado en dos posibles lugares. El primer lugar pudo haber sido el diseño de puesto, es decir, que probablemente el puesto esté mal diseñado, ¿sí? O probablemente lo que haya pasado es que el proceso de selección haya sido malo porque el diseño de puesto estaba mal, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que nosotros en el auxiliar en recursos humanos lo trabajamos un montón y yo me detengo muchísimo ahí, ¿sí? En hacer bien los diseños, los descriptivos de puesto, los perfiles de puesto, porque de eso después va a depender todo lo otro, ¿sí? Entonces,
Después, si eso no está bien, el proceso falla, la inducción falla, los programas de capacitación fallan, ¿sí? Y empezamos a tener problemas, ausentismo, rotaciones, tardanzas, ¿sí? Cuestiones que ya se van para el lado disciplinario. La evaluación del desempeño, ¿sí? Se recomienda, esto yo se los cuento muy por arriba, porque nosotros no lo tenemos acá, ¿sí? Pero se recomienda que la evaluación del desempeño se haga al menos una vez al año sin interrumpir el proceso productivo, ¿sí? Es decir, que no es necesario que en el medio de la cadena de producción vos lo saques al empleado para comentarle, ¿sí?, cómo va. Es necesario que, bueno, terminemos la tanda del proceso productivo, del producto o servicio, y en algún momento, ¿sí?, le avisemos que vamos a tener una entrevista de evaluación del desempeño, ¿sí? Bien. ¿Alguien más? Otra consulta, o sea, respecto a eso. Sé que no lo o sea, lo explico así súper arriba y que lo desarrolla en el otro curso más ampliamente. Pero mi duda después de esto es, en el proceso de los 3 meses, ¿se debe hacer o no esa tarea, la evaluación de desempeño? ¿Y en qué momento se entrega eso? ¿Sería un mes antes de decirle a la persona, bueno, que hace efectivo o no? Y en base a esto, esto y esto. Porque sí, perdón. Surgió ayer porque estábamos hablando con un grupo de amigos que contrataron gente nueva. Pero me decían que en la entrevista, mi amiga es la encargada del local, me dice, en la entrevista de trabajo se vendió, pero de una forma que daba a cubrir el rol que iba a desempeñar. Hoy en día no están cumpliendo con el nivel que necesita el puesto. Uh-huh. Bueno, probablemente el puesto esté mal diseñado o probablemente alguien pifió en el proceso de selección. Quiero decir, muchas veces lo que hoy en día está sucediendo mucho es que las entrevistas se entrenan, así como se entrenan los currículums vitae, y al selector poco experienciado, ¿sí?, le puede parecer que el tipo o la tipa o el tipe cumple con todo, ¿sí?, y de repente después de un tiempo darse cuenta que no. Esto es re frecuente igual, ¿sí? Es muy frecuente. Pero ¿qué pasa? Uno puede comunicar esto, ¿sí? Uno en el tercer mes, uno puede, si estamos dentro de un tiempo de prueba, ¿no? Cuando llega el mes, cuando va a cumplirse el mes 3, uno puede avisarle por mail a la persona que al finalizar la semana, ¿sí?, o al finalizar la tanda de venta o de producción, vamos a hacer una reunión para ver cómo va su progreso, ¿sí? Y uno puede devolver algo de esto, ¿sí? Preguntar qué está pasando, ¿sí?, humanamente. Digo, devolver, bueno, que lo que estamos observando es que nosotros hemos atribuido al puesto algunas cualidades y responsabilidades y que, bueno, estamos observando otras, lo cual no quiere decir que esté mal, ¿sí? Pero ¿cuál es la finalidad? Queremos averiguar qué pasó, ¿sí? ¿Para qué? Para saber si podemos implementar alguna política y hacer que se quede igual, ¿sí?, o si vamos a prescindir del servicio. Es decir, quizás con él todavía podemos hacer algo. Hay que ver qué es lo que podemos hacer, ¿sí? También hay que ver qué es lo que él nos devuelve, porque quizás cuando él hizo la entrevista y se vendió estaba todo bien y capaz que hoy está pasando por alguna cuestión personal que no lo deja desempeñarse a modo tal, ¿sí?, en el que, bueno, no le está poniendo mucha pila al trabajo y no tiene que ver con el trabajo, sino que hay que averiguar, ¿sí?, de dónde viene eso. Y obviamente tratar de sondear, ¿sí?, dónde estuvo el error, si el error estuvo en la confección del puesto, si estuvo en el proceso de selección, si estuvo en relación a que él, bueno, en este momento particular de su vida tomó el puesto pero no lo puede palanquear por algún motivo desconocido, ¿sí? Habría que ver qué fue lo que falló.
si tu pregunta es si se le puede informar algo de esto estando de prueba, sí, cuando esté por cumplir el tercer mes, uno puede reunirse con la persona a revisar no solamente los retrocesos, sino también los progresos. Quiero decir que no solamente resaltamos el error, sino también aquellas cosas que salieron bien. ¿Sí? Esto funciona a modo de reforzador también y de motivador. ¿Sí? Pero yo diría que esa entrevista debería estar más abocada a ver si hubo un error en la selección o si hubo un error en el diseño del puesto, ¿sí? Que hacen que él hoy en día no pueda cumplir, o si hay algo que le está pasando por fuera de nosotros, en lo que nosotros no tenemos nada que ver, ¿sí? Que hacen que él llegue de esta manera. ¿Mm? Bien, ¿alguien más? 10:30. No, por favor, gracias a vos. La clase que viene vamos a hablar un poco sobre motivación y liderazgo, ¿sí? Y bueno, y ahí vamos a ver este tema de los reforzadores, de la motivación, ¿sí? Que muchas veces digo que la motivación es hoy en día uno de los grandes problemas, ¿sí? Que, insisto, quizás no tiene que ver con ustedes como empresa, sino que quizás hay algo que lo está desmotivando y no lo está dejando trabajar bien, y en lo que quizás nosotros podemos ayudarle, no sé, habría que ver, ¿sí? Ya la próxima clase vamos a ver motivación, un poco de la mano de Maslow, ¿sí? Para pensar qué es lo que se puede hacer, ¿sí? Cómo podemos palanquear la desmotivación con algunos tips que nos da Maslow desde nuestro lugar, ¿sí? Obviamente que también vamos a ver otras propuestas, como la de MacGregor, ¿sí? O la de Erzberg, ¿m? Pero, pero bueno, hay que averiguar qué pasó ahí. Generalmente cuando pasan esas cosas, o está mal diseñado el puesto o alguien pifió el proceso de selección. Es una de esas dos seguro, digamos. Y yo apostaría más a que hay un mal diseño de puesto. Pero bueno, eso... La cosa, perdón, eh, haciendo memoria, no hubo un personal de recursos humanos haciendo la selección de los currículum ni en la entrevista. Lo que hicieron fue ella como encargada local y vino un referente de otra provincia porque es una financiera. Uh-huh. Vino esa persona que maneja el otro centro de la otra provincia, vino y le dijo, bueno, le tomaron la entrevista, de los cuales estas dos personas que están ahora medio fallando en el desempeño, que totalmente distinto, eso estábamos hablando ayer, que totalmente distinto a lo que fue la entrevista al desempeño de hoy en día. Creería que fue ahí en la falla. Digo, bueno, ustedes como referentes de local y que desempeñaron las tareas, también hubiesen puesto énfasis en la situación, en el labor que tiene que desarrollar en el puesto y ver cómo se desenvolvía. Pero bueno, la falla sí también está ahí en que no hubo un personal de recursos humanos para hacer el análisis y demás. Sí, me imaginé. Por eso te digo que yo apostaría a que no hay un análisis y descripción de puesto, es decir, no está elaborado el perfil. Y eso en recursos humanos es una tarea nuestra y es muy importante, ¿sí? Porque yo siempre digo que si uno no sabe lo que busca, es muy difícil que él lo encuentre. Entonces, o si lo encuentra, sí, le va a funcionar un rato y después ya no le va a funcionar más. ¿Mm? Porque otra cosa que pudo haber pasado es que esta persona, por más excelente que sea, no se haya culturizado en esa financiera en particular, ¿sí? Quizás no va ni con sus ideales, quizás en otra financiera era excelente porque la cultura de la otra financiera le venía bárbaro, ¿sí? Y quizás a esta financiera no le termina de agarrar el gusto, ¿sí? Entonces,
Ahí también es muy importante, otra cosa que acá no la trabajamos, pero que yo la tiro así para que también la piensen. Es muy importante cuando uno toma entrevistas, ¿sí?, que los valores de la persona que viene sean alineados a los valores de la organización. Porque si no, después nos cuesta mucho culturizar y nos cuesta mucho que el empleado tome identidad, ¿sí? Entonces ahí se dan cuenta de que no es soplar y hacer botellas, seleccionar personas, ¿sí? Y que recursos humanos no es solamente reclutamiento y selección, es un montón de cosas, ¿sí? Entonces, fíjense que pasa esto también. Si quizás el tipo no se pudo acomodar a la cultura nueva, no importa cuántos motivadores le des, no importa cuánto lo capacites, porque lo que pasa ahí es que él no se siente, ¿sí?, afín a ese lugar. ¿Mm? Y cuando muchas veces esto sucede, también pasa que hay un gran desconocimiento respecto de los líderes de las organizaciones, respecto de que hay que dejar ir a esas personas, porque las estamos aprisionando y esos no son sus espacios, ¿sí? Por más excelentes que sean, digo, muchas veces hay que estar preparados para decir, bueno, a mí me parece que tu perfil o tu manera de trabajar no es lo que concuerda lamentamos no haberte podido motivar en la misión que nosotros tenemos, ¿sí? Pero bueno, no funciona. Seguramente en otro lugar funcionará, ¿sí? Eso sin duda. ¿Mm? Pero hay lugares, ¿sí?, donde uno no entra porque no hay feeling, porque no funciona, ¿sí?, de esa manera. ¿Mm? Dependerá también saber qué es lo que lo motiva, que motivación es algo que vamos a trabajar para cerrar un poco mejor la idea en la última clase, que es la clase del viernes que viene, ¿sí? Bien, dudas, preguntas, comentarios, 11 menos 20. Bueno, gracias a ustedes. No sé quién. Ah, Nahuel. No, gracias a vos. Bien, por ahí hay alguien que dice que está todo claro. Hay alguien que no tenga nada claro, porque también puede pasar. Lean, no se dejen estar con la lectura. El viernes que viene es nuestra última clase, se activa el examen. Lean los PDFs, que son los que entran en el examen, que son los que yo uso para desarrollar las clases. ¿Sí? Recuerden que tienen la asesoría por correo, ¿sí? Profe, le hago una consulta. ¿El examen va a tener preguntas capciosas? Porque venimos acostumbrados a un nivel de capcioso de contabilidad que a veces era para varias respuestas, digamos, y bueno, y por ahí tomábamos una y a lo mejor para mí estaba mal y para la profe estaba bien. No, capcioso no. Son preguntas teóricas, ¿sí? El estilo es por ejemplo, yo te pregunto, ¿cuál es el significado de la hoja en los test proyectivos gráficos? Y yo espero que la pregunta, el ítem que vos me marques es el espacio vital donde se desenvuelve el sujeto. ¿Qué es lo que es, digamos? Y no es otra cosa. No hay preguntas de doble sentido porque nosotros no tenemos tiempo de desarrollo profundo, ¿sí? De los temas como para poder darles otra vuelta más y que ustedes tengan otra manera de contestar. O sea, tenemos una teoría que es bastante sencilla de leer, bastante sencilla de estudiar y bastante sencilla de contestar. Entonces, no son capciosas, pero sí son preguntas conceptuales, es decir, que lo que yo espero es que ustedes sepan los conceptos principales. Por ejemplo, esto, ¿sí? ¿En qué nos ayuda la PNL? ¿Sí? ¿Qué significa la hoja? Bueno, y ya van a encontrar otra serie de cuestiones más, que son cuestiones teóricas que hemos estado trabajando acá, ¿sí? Lean los PDFs también, obviamente.
Buenísimo, buenísimo, entonces mejor. Bien, ¿alguien más por ahí? Bueno, chicos, si no hay nada más, entonces vamos a hacer una cuestión, ¿sí? La clase que viene vamos a trabajar nuestros últimos 2 contenidos de PDF, ¿sí? Que son motivación y liderazgo y entornos de trabajo saludables, que es un tema nuevo, ¿sí? Que lo estrenan ustedes. Y que básicamente, bueno, nos va a llevar las 2 horas de clase que vamos a tener y que es previo a la activación de su examen, ¿sí? ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar en principio qué es la motivación, ¿sí? Si ustedes entran al PowerPoint van a notar que yo les cuento un poco de etimología. A mí la etimología me gusta un montón, ¿sí? Conocer el origen de las palabras que decimos me resulta muy interesante, entonces nos fuimos hasta la etimología de la motivación para tratar de entender de dónde viene y qué significa, ¿sí? Vamos a ver qué tipos de motivadores existen. Vamos a trabajar la teoría de Maslow respecto de la motivación, ¿sí? Es decir, qué es lo que piensa Maslow, o Maslow, como ustedes lo quieran llamar, respecto de qué es lo que nos mueve o qué es lo que nos motiva a nosotros específicamente en el entorno laboral, ¿sí? Y vamos a tener algunos tips, ¿sí? Algunas cositas que Maslow dice, bueno, lo que tenemos que hacer para chequear cómo podemos motivar es esto, ¿sí? Después vamos a ver un poco la teoría de McGregor, ¿sí? La teoría de las X y las Y. La teoría de las Y ha quedado bastante en desuso, va a decir McGregor, pero tenemos que ponerle mucha pila a la teoría de las X, que ya vamos a ver en qué consiste, ¿sí? Y vamos a ver a alguien que le da mucha bolilla al factor higiénico, ¿sí? Y ergonómico de los entornos de trabajo como motivacionales, que son las teorías bifactoriales, la teoría bifactorial de Erzberg, ¿sí? Erzberg va a decir que no hay nada más motivante que tener el lugar de trabajo en condiciones, ¿sí? Que la silla funcione, que la ventana no se me caiga, que prenda el aire acondicionado, ¿sí? Que la computadora no sea lenta, entre otras cosas. Vamos a ver cómo podemos pensar la motivación en la actualidad, si es que algo ha cambiado respecto de lo que decían los teóricos por allá por 1950. Y vamos a ver que la motivación está íntimamente ligada a un concepto que también, a mi entender, debe ser ampliamente capacitado y trabajado en las empresas, que es el liderazgo, ¿sí? Vamos a ver que el liderazgo, bueno, vamos a ver qué es un líder, ¿sí? En principio vamos a empezar a preguntarnos qué es un líder, qué entendemos nosotros por líder. Vamos a ver que las teorías del liderazgo han intentado a lo largo de los años darle una respuesta a la pregunta de qué es un líder, ¿sí? Y vamos a ver liderazgo en la actualidad desde la perspectiva de Maxwell, ¿sí? Maxwell, John Maxwell, ¿sí? Es comerciante, es pastor, es conferencista, es escritor, ¿sí? Es multitarea y dice muchas cuestiones interesantes respecto del liderazgo. Ninguna de ellas tendrá que ver con el título de honores que uno tenga, eso seguro, ¿sí? Vamos a ver que él propone 21 cualidades indispensables que debe tener un líder si pretende que los demás lo sigan, ¿sí? Y vamos a trabajar un poco en entornos de trabajo saludable en relación a las investigaciones y las últimas estadísticas, ¿sí? Argentinas respecto de la cantidad de trabajadores que han padecido, ¿sí? Han detectado o quizás han sufrido el síndrome de burnout, ¿sí? O síndrome del quemado, como se conoce generalmente, que es un síndrome que se despierta, ¿sí? Por la exposición prolongada a estresores en el ámbito laboral específicamente. Vamos a tratar de trabajar un poco las estadísticas que ha venido pasando específicamente después de la pandemia y a partir de la pandemia, ¿sí? Vamos a ver que Argentina ha liderado en un momento el país de Latinoamérica con más trabajadores quemados, llegando al 94% de las personas, ¿sí?
Vamos a ver algunos indicadores para aprender a detectarlo, ¿sí? Obviamente que siempre se recomienda que si las personas sienten algo que se relaciona a esto, puedan acudir a un profesional matriculado a los fines de encontrar un diagnóstico diferencial, ¿sí? Y vamos a ver cómo podemos empezar a pensar entornos de trabajo saludables, ¿sí? Entornos de trabajo amistosos, ¿sí? O, bueno, que nos generen bienestar, ¿sí? Y no estrés, si son posibles de pensar estos entornos, qué necesitamos para poder pensarlos, ¿sí? Y qué pequeñas acciones podemos ir haciendo mientras tanto, ¿sí? En el caso de que todavía tardemos en conseguir el apoyo de los líderes organizacionales para empezar a implementar políticas de bienestar en las organizaciones, ¿sí? Todo esto va a pasar el viernes. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Bueno. Bueno chicos, entonces a la brevedad encontrarán en la playlist de YouTube los fragmentos de nuestra clase de hoy, ¿sí? Por favor lean, por favor acuérdense que de lunes a viernes de 10 a 18 tienen mi correo electrónico a disposición, ¿sí? Y bueno, lean porque tienen examen el viernes que viene, ¿sí? Eso indispensable. Nos vamos a encontrar entonces el viernes. Buen fin de semana para todos. Que anden bien. Buen fin de. Gracias a ustedes.